El lugar de descanso final de la reina Nefertiti del antiguo Egipto podría finalmente haber sido descubierto gracias a los avances tecnológicos. Durante más de 3000 años, la belleza de la reina Nefertiti ha sido venerada, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Aquí es donde se creó originalmente el busto de Nefertiti. Es una versión del retrato oficial de Nefertiti. Puede que ella misma haya firmado esta imagen, pero en realidad no tenemos ni idea de cómo era en vida real. Ahora la ciencia moderna acaba de hacer lo impensable. Es posible que se hayan descubierto sus restos, y los resultados son un ADN espeluznante. Tomografías computarizadas y secretos enterrados pintan un retrato escalofriante de traición, violencia y olvido. Nefertiti fue asesinada, ocultada a plena luz del día, o borrada de la historia por sus allegados. Nadie estaba preparado para lo que la ciencia acaba de revelar. La momia sin nombre y un busto que se negó a ser silenciado. Durante más de un siglo, el rostro de la reina Nefertiti ha cautivado al mundo. Prestigiosa inmortal tallada en piedra caliza, con pintura que aún se adhiere a sus párpados como si acabara de parpadear. Ese busto está por todas partes. Libros de texto, documentales, postales de museos. Pero su cuerpo desaparecido, su tumba desaparecida. Y ahora lo único que nadie previó es que la ciencia podría haberla encontrado, y lo que encontró es aterrador. Nefertiti no desapareció. Desapareció. Alrededor del año 12 del reinado de 17 años de su esposo Akenatón, no se menciona ni una sola inscripción funeraria. No hay tumba real. Ni siquiera se confirmó la causa de la muerte. Algunos expertos culparon a la peste, otros a la enfermedad, pero otros en silencio se preguntaban si alguien la había borrado deliberadamente. Entonces llegó el KV-21. En el año 1817, en las profundidades del Valle de los Reyes, los arqueólogos descubrieron una tumba olvidada, dos momias femeninas decapitadas muy deterioradas, sin nombres, sin joyas, sin textos funerarios. Una de ellas, KV-21b, fue etiquetada y archivada para su estudio. Durante décadas nadie pudo obtener ADN limpio. El tejido estaba demasiado degradado y los huesos demasiado frágiles. Hasta que eso cambió en 2022. Mediante secuenciación de nueva generación, los investigadores recuperaron suficiente material genético para realizar un perfil mitocondrial completo. Y lo que encontraron los dejó atónitos. KV-21b comparte el mismo haplogrupo materno que Tutankamón. Eso significa que no solo tenía vínculos con la familia real, era parte de ella. Era una hermana, una tía o probablemente su madre. Y eso apuntaba a una mujer por encima de todas Nefertiti. Pero la verdadera sorpresa no vino del ADN, vino de los escáneres. Cuando los equipos forenses realizaron la tomografía computarizada de la momia, no esperaban ningún trauma. Pero lo que se detectó no fue consecuencia del tiempo. Fue violencia, brazos rotos y torcidos de forma antinatural tras la espalda, caja torácica aplastada. Y el cráneo, un lado quedó completamente destrozado. La DRA, Sahar Saleem, quien dirigió el equipo de escaneo, dijo sin rodeos: estas lesiones ocurrieron cerca del momento de la muerte, no cientos de años después. Así que ahora la pregunta no es solo quién era, es lo que le hicieron. El busto puede mostrar a una reina en perfecta quietud, pero lo que yace debajo puede estar gritando, y el sonido solo se hace más fuerte. La tumba que podría estar escondida a simple vista.
Mientras los científicos analizaban huesos rotos y ADN antiguo, los arqueólogos observaban la piedra pintada convencidos de que el capítulo final de la historia de Nefertiti podría estar a pocos centímetros de distancia oculto tras un muro en la tumba más famosa del mundo. En 2015, una ola de entusiasmo recorrió el mundo arqueológico cuando el egiptólogo británico Dr. Nicholas Reeves propuso una teoría escalofriante tras examinar minuciosamente escaneos de ultra alta resolución de la cámara funeraria de Tutankamón. Reeves observó grietas finas y contornos tenues que no encajaban con la arquitectura circundante. Creía que no eran fortuitos, sino puertas que habían sido enyesadas y pintadas deliberadamente hacía más de 3000 años. Su hipótesis. La tumba de Tutankamón, famosamente descubierta en 1922, nunca estuvo destinada a él. Era demasiado pequeña, demasiado apresurada, demasiado incompleta para un faraón. Reeves propuso algo audaz, que la tumba había sido reutilizada apresuradamente y que la reina Nefertiti estaba enterrada en las cámaras contiguas, posiblemente en una sección intacta sellada por antiguos obreros para ocultarla tras su muerte. El mundo contuvo la respiración. Los escaneos con georradar o GPR, realizados por un equipo japonés, parecieron respaldar la teoría de Reeves. Al detectar extraños vacíos tras los muros norte y oeste de la cámara, el Ministerio de Antigüedades de Egipto, dirigido entonces por el doctor Mamdouh el-Damedi, anunció con cautela que las anomalías podrían ser espacios vacíos o habitaciones ocultas. Los rumores se hicieron más fuertes. Podría haber estado Nefertiti allí enterrada a pocos metros de la máscara dorada de su hijastro todo este tiempo, pero el seguimiento en 2018 frustró las esperanzas. Un equipo italiano, utilizando un radar más sensible, no logró confirmar ninguna cámara vacía. Sugirieron que las anomalías podrían ser simplemente variaciones naturales en la piedra caliza. Aún así, el debate nunca se calmó. Algunos acusaron a los escaneos posteriores de ser malinterpretados o incluso de tener motivaciones políticas para desviar la atención de la teoría de Reeves. Lo que hace esto aún más inquietante es que los antiguos egipcios eran maestros de la ilusión en lo que respecta a la muerte. Las tumbas fueron diseñadas para confundir a los saqueadores, y tal vez incluso para los historiadores del futuro, podría la tumba de Nefertiti ser el mayor engaño de todos. Fue Nefertiti la reina olvidada de Egipto, mucho antes de que los científicos comenzaran a decodificar huesos y paredes de tumbas escaneadas por radar. Un extraño misterio desconcertaba a los egiptólogos. ¿Quién gobernó Egipto entre la muerte de Akenatón y el reinado de Tutankamón? Los registros antiguos mencionan a un faraón llamado Smenkhkare, una figura sombría que apareció repentinamente, gobernó brevemente y luego desapareció. Pero, ¿y si Smenkhkare no era un hombre? Esta teoría que sostiene que la reina Nefertiti se convirtió en secreto en el faraón. Smenkhkare ha cobrado fuerza discretamente durante años. No se trata de simples especulaciones. Hay pruebas convincentes dispersas en inscripciones fragmentadas y relieves de templos. Algunas muestran a una gobernante con atributos reales como la doble corona y la barba postiza y su nombre cuidadosamente borrado en muchos lugares, pero que en su día se escribió sobre los títulos de Nefertiti. Según la egiptóloga Dra. Joyce Tildesley, Nefertiti no solo era poderosa como reina, sino que también ostentaba una autoridad religiosa que rivalizaba con la del propio Akenatón. Cerca del final de su reinado, las inscripciones muestran que se referían a ella con epítetos reales masculinos, algo que ninguna otra reina antes había recibido.
Podría tratarse de una transición silenciosa, un cambio de imagen real. Para mayor intriga, ciertos objetos encontrados en la tumba de Tutankamón fueron originalmente hechos para otra persona. Las inscripciones en los adornos de oro fueron alteradas apresuradamente. Los pronombres femeninos fueron tachados y reemplazados por masculinos. Algunos estudiosos argumentan que fueron elaborados originalmente para una reina posiblemente Nefertiti, como Smenkhkare, antes de ser reutilizados para el entierro de Tutankamón. Es como si su memoria no solo se hubiera borrado, sino que se hubiera reciclado. Aún más extraño es que los registros muestran que Smenkhkare gobernó menos de 3 años. Luego desapareció sin dejar rastro, sin momia, sin tumba. Solo una serie de nombres editados y la creciente sospecha de que el eslabón perdido entre Akenatón y Tutankamón no era un hombre sino Nefertiti gobernando bajo una nueva identidad. Esto lo cambia todo. De ser cierto, significa que Nefertiti no solo desapareció, sino que ascendió. Y luego, al igual que su busto, fue silenciada por quienes vinieron después. El extraño caso de la joven dama, justo cuando los egiptólogos pensaban que el misterio que rodeaba a Nefertiti no podía ser más complejo, otra momia salió a la luz. La llamada Dama Joven, descubierta en la tumba K535, el mismo lugar de descanso que albergó los cuerpos de Amenhotep II y otros. Al principio fue descartada sin etiquetar, mal conservada y sin insignias reales. Pero en 2010, una bomba de ADN lo cambió todo. Un estudio pionero publicado en JAMA, revista de la Asociación Médica Estadounidense, reveló que esta mujer desconocida no solo era la madre biológica de Tutankamón, sino también hermana de Akenatón. Esta asociación genética descartó a Kia, otra de las esposas conocidas de Akenatón, y dejó a Nefertiti, la única mujer poderosa cuyo paradero se desconoce, en las tumbas reales de nuevo, en el centro de la especulación. Pero aquí está el truco. Nunca se creyó que Nefertiti fuera hermana de Akenatón. La mayoría de los estudiosos creen que no era de ascendencia real, posiblemente hija de un diplomático extranjero llamado Ay. Así que, o bien, el ADN apunta a otra persona, o bien la historia de Nefertiti era mucho más compleja de lo que la historia sugiere. Para colmo de males, los restos de la joven dama se encontraron con una herida enorme y abierta en el rostro. Tenía la mandíbula destrozada y el pómulo destrozado. No se trató de daños post-mortem. Fue un acto violento selectivo y probablemente mortal. Expertos como el Dr. Zahi Hawass y el Dr. Yossi Nagar observaron que parecía como si la hubieran golpeado con un objeto contundente, posiblemente incluso ejecutado. Las lesiones reflejaban las que se observaban en conspiraciones palaciegas y relatos de asesinatos de otras cortes reales. ¿Acaso Nefertiti tenía otro nombre, silenciada de la forma más brutal y oculta donde nadie la esperaría? ¿O era alguien completamente distinto, borrado por su conexión con la herejía de Amarna? Incluso muerta, la identidad de la joven dama genera ansiedad. Era de la realeza, estaba cerca del poder, y alguien claramente quería que se fuera. Algunos teóricos marginales incluso argumentan que el busto de Nefertiti no es un símbolo de reverencia, sino una distracción. Una imagen cuidadosamente seleccionada que desvió la atención de lo que realmente le sucedió a la mujer. Si la joven dama es Nefertiti, entonces murió traicionada, desfigurada, enterrada sin honor, y mintiendo sobre ella durante más de 3000 años. ¿Qué pasó con las hijas de Nefertiti? Si bien el destino de Nefertiti sigue siendo una obsesión, un enigma, igualmente escalofriante reside en el destino de sus 6 hijas, cada una nacida en el poder real, cada una heredera potencial del legado de Amarna,
y sin embargo prácticamente borradas de la historia. Sus nombres: Meritatón, Mequetaten Ancasenpatón, Neferneferuatón Tesherit, Neferneferura y Setepenra estuvieron grabados en los muros del palacio, apareciendo junto a su madre, en procesiones ceremoniales, rituales sagrados y decretos reales. Pero después del año 12 del reinado de Akenatón, su presencia comienza a desmoronarse. Una a una estas hijas desaparecen. Se cree que Mequetaten, la segunda hija, murió alrededor del año 14. Una vívida pintura mural de la tumba real de Amarna muestra una escena de duelo profundamente emotiva sobre su cuerpo, pero incluso esto plantea más preguntas. ¿Se trató de una muerte de parto, como algunos han especulado, o de algo más siniestro? La imagen incluye a una enfermera sosteniendo a un bebé, una inclusión extraña en una representación funeraria, a menos que el niño sobreviviera a un parto trágico. De ser así, ¿de quién era hijo? ¿De Mequetaten o de Nefertiti? Luego está Ancasenpaten, la tercera hija y quizás la más infame. Tras la caída de la dinastía Amarna, resurgió como Ancasenamun, la esposa de Tutankamón, su medio hermano. Pero incluso su historia termina en misterio. Cartas antiguas descubiertas en los archivos hititas hablan de una reina egipcia, llamada simplemente Dakamunsu, que le escribió al rey hitita, rogando que uno de sus hijos se convirtiera en su esposo, ya que no tenía heredero. La carta desencadenó una crisis internacional. El príncipe enviado por los hititas fue asesinado en el camino y la mujer, tras la carta, nunca fue nombrada oficialmente. Muchos estudiosos creen que Dakamunsu era Ancasenamun, quien intentaba desesperadamente aferrarse al poder tras la muerte de Tutankamón. Y al igual que su madre, ella también desaparece sin una tumba conocida ni restos confirmados. Es como si todo el linaje hubiera sido borrado sistemáticamente. ¿Por qué? ¿Será que las hijas llevaban no solo la sangre de Akenatón, sino también la mancha política de la propia Nefertiti? Si los enemigos del legado de Amarna buscaban borrar su memoria, la eliminación de sus descendientes completaría la purga. Sin tumbas, sin registros, sin futuro. Incluso las hijas menores Neferneferir y Setepenre apenas son mencionadas después de su infancia. Ningún registro oficial registra sus muertes. Nunca se ha identificado ninguna momia como suya. Hoy en día toda su existencia se reduce a unas cuantas inscripciones rotas y fragmentos de paredes. El ADN maldito de Amarna. Justo cuando los investigadores creían haber resuelto el misterio de Nefertiti, surgió algo inesperado. Un patrón inquietante oculto en el ADN de toda la familia Amarna ha inquietado a genetistas y egiptólogos. No se trata de identidad, no se trata de trauma. Se trata de una firma biológica que aparece una y otra vez en los restos vinculados a Akenatón Tutankamón, la joven dama, y ahora Kavepo 21b, la momia, que se sospecha ampliamente que es Nefertiti. Cuando el estudio de JAMA de 2010 mapeó el genoma de la familia inmediata de Tutankamón, los científicos quedaron impactados por lo que encontraron. Un conjunto de trastornos recesivos raros, deformidades esqueléticas, marcadores inmunitarios comprometidos y debilidades congénitas. No se trataba de algo casual. Sugirieron múltiples generaciones de matrimonios interfamiliares cercanos, una práctica común en las familias reales egipcias para preservar la sangre divina pero devastadora a nivel genético. Lo que los investigadores no esperaban era que estos marcadores se intensificaran cuando el ADN recién secuenciado de Kivu 21b se añadió al árbol genealógico en 2022. Un gen destacó especialmente una mutación recesiva
asociada con una fragilidad ósea grave y una mayor probabilidad de hemorragia interna. Expertos de la Universidad de El Cairo advirtieron discretamente que tal condición haría a una persona vulnerable propensa a lesiones con una recuperación lenta y considerablemente más propensa a morir por un traumatismo contundente. Esto significa que las violentas lesiones observadas en el cráneo y el tórax de KB-21B no solo fueron mortales, sino catastróficas del tipo que podría acabar instantáneamente con la vida de alguien genéticamente predispuesto a la fragilidad. Esto plantea una posibilidad aterradora. Nefertiti pudo haber sido el objetivo por su vulnerabilidad física y los perpetradores lo sabían. Pero aquí es donde la situación se vuelve aún más extraña. Cuando los científicos modelaron el linaje de ADN, encontraron interrupciones lagunas genéticas que sugerían un ancestro materno desconocido que portaba la misma mutación peligrosa en el linaje de Amarna mucho antes de Nefertiti. Algunos teóricos proponen ahora que este misterioso ancestro podría explicar por qué tantos miembros de la realeza de Amarna sufrieron deformidades, muertes prematuras y abortos espontáneos. Otros afirman que la culpa no reside en la ascendencia, sino en el entorno. Estudios sobre tejidos momificados del período de Amarna detectaron niveles inusualmente altos de mercurio arsénico y polvo de plomo, todos ellos relacionados con los pigmentos utilizados en los templos solares experimentales de la ciudad. Si Nefertiti y su familia estuvieron constantemente expuestos, podrían haber sufrido daños neurológicos, trastornos hormonales y debilitamiento óseo, un envenenamiento lento, disfrazado de resplandor divino. Estaba la revolución de Amarna condenada no solo políticamente, sino también biológicamente. ¿Acaso la religión construida en torno al sol mató literalmente a la familia que lo veneraba? Durante años la gente buscó la tumba de Nefertiti en busca de tesoros, inscripciones o máscaras de oro. Sin embargo, la verdad más inquietante podría no haber estado nunca en la cámara funeraria, sino escrita con su sangre transmitida silenciosamente de generación en generación. Y ahora, 3000 años después, el ADN cuenta una historia que nadie esperaba y que nadie puede ignorar. ¿Fue el busto de Nefertiti un señuelo político? Durante más de un siglo, el busto de la reina Nefertiti ha sido venerado como el epítome de la belleza antigua. Pero pocos se dan cuenta de que incluso esta obra maestra podría esconder un engaño aún mayor, pues bajo su superficie de piedra caliza se esconde un misterio que la ciencia moderna acaba de comenzar a desvelar, una segunda cara tallada debajo de la que vemos. En 2009, investigadores del Instituto de Ciencias de la Imagen de Alemania realizaron tomografías computarizadas al famoso busto que actualmente se exhibe en el Museo Neuss de Berlín. El hallazgo sorprendió al mundo del arte. Bajo el exterior de yeso pintado, el núcleo interior de piedra caliza reveló un rostro ligeramente diferente. Menos refinada, con una nariz más prominente y mejillas arrugadas, la capa exterior, al parecer, había sido alisada y remodelada para realzar la simetría y la juventud. ¿Por qué Tutmosis, el escultor que creó el busto en 1345 se tomó semejantes precauciones? Algunos expertos creen que no se trataba de un simple retoque artístico. Era propaganda. En aquel entonces Egipto se desmoronaba bajo las reformas radicales de Akenatón. Los dioses tradicionales habían sido prohibidos, los templos cerrados y el sacerdocio despojado de su poder. El imperio era inestable, la gente estaba asustada, y Nefertiti no era solo la reina, sino el rostro público de esta revolución. Entonces,
El busto no fue diseñado para capturarla como realmente era, sino como necesitaba ser vista. Una figura divina y serena, ajena al caos exterior de los muros del palacio. Otros van aún más allá. Una teoría controvertida afirma que el busto podría no haber estado destinado a ser exhibido públicamente. Algunos estudiosos sugieren que se trataba de un prototipo político, un modelo utilizado internamente para dar forma a estatuas, relieves, murales y arte propagandístico por todo el imperio. Al fin y al cabo, se encontró en el taller del escultor, no en un templo ni en una tumba. Y a diferencia de otros bustos de faraones o reinas, el de Nefertiti no tiene inscripciones, nombre ni título, solo un rostro anónimo e idealizado. Esto nos lleva a una posibilidad más sombría. ¿Pudo el busto haber sido desidentificado intencionalmente tras su caída del poder? Una vez borrado su nombre de los registros, se despojó también su imagen de identidad. Quedó como una máscara sin nombre para sobrevivir a la purga política. Y sin embargo, de alguna manera, ese rostro perduró. Oculto en un taller olvidado durante más de 3000 años, resurgió en 1912 y se convirtió en uno de los objetos más fotografiados del mundo. Si su tumba fue robada, si su memoria fue borrada, si sus huesos fueron rotos, entonces este busto podría ser la única parte de Nefertiti que no pudieron destruir. Pero incluso esto podría no revelar la verdad. La verdadera mujer, al parecer, fue tallada hace mucho tiempo capa a capa. Y lo que nos queda puede que no sea un retrato, sino una máscara hecha para reescribir la historia. ¿Y si el rostro más bello de la historia fue diseñado para ocultar un crimen? ¿Se reescribió o se borró el legado de Nefertiti? ¿Podría su verdadera historia seguir enterrada? Suscríbete y cuéntanos tu opinión abajo.